En el vídeo anterior del tema 4 de rentas vimos distintos tipos de rentas. Y uno de ellos, que es el que vamos a tratar en este vídeo, probablemente es el más importante, que es la distinción entre renta postpagable y renta prepagable. Vamos a ver qué significa. Postpagables y prepagables. Vamos a verlo. Y vamos a comparar estas dos rentas. Aquí tenéis una renta que va a ser postpagable, ahora lo vamos a ver. Que el primer capital se cobra o se paga, ya sabéis que es indistinto valorarlo desde el punto de vista del que se cobra o del que se paga, sería justamente en el año 1. Ahora hablaremos de qué significa año 1, qué significa periodo 1 y demás. Entonces, comparar esa con esta otra. ¿Qué diferencia veis? Parece obvia, ¿no? Una se empieza a cobrar en el momento 1, sea año 1, mes 1, da igual, se comienza a cobrar en el momento 1, la otra se comienza a cobrar en el momento 0. Las dos son de 3 términos, cada término vale C unidades monetarias, eso no varía, la periodicidad es la misma, pero una se empieza a cobrar antes que la otra. Entonces, primero vamos a aclarar algo que tenéis que tener muy claro para hacer los problemas que vayamos a ir viendo. El momento 0 es el momento de inicio de la renta, tanto de las dos que hemos visto, ahora lo volveremos a repasar, pero es el momento de inicio de la renta, el momento actual, el momento presente. Y el 2 es el final de esta renta que voy a poner. Bueno, pues todo lo que va del momento 0 al momento 1 es el periodo 1. Es el periodo 1. El principio del periodo 1 es el momento 0. El final del periodo 1 es el momento 1. Ahora os pongo un ejemplo, pero de momento tener esto en mente. El periodo 1, que no el momento, o sea, aquí distinguimos entre periodos y momentos, podríamos distinguir entre periodos y años, si estuviéramos hablando aquí de años. Pues el momento 1 es el final del periodo 1. El momento 0 es el principio del periodo 1. Y el periodo 2 abarca desde el momento 1 hasta el momento 2, siendo el momento 1 el principio del periodo 2 y siendo el momento 2 el final del periodo 2. Entonces, si os fijáis, el momento 1 es simultáneamente el final del periodo 1 y el principio del periodo 2. Es decir, a efectos prácticos, el 31 de diciembre del año 1 a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos, el momento en el que en algunos países se toman uvas, en otros se tira arroz, etcétera, etcétera, cada uno tiene sus costumbres, pues ese momento es el mismo momento que las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del año 2. Es el mismo. Esa diferencia de un milisegundo no nos importa a efectos financieros, a efectos de valorar una renta. Entonces, lo mismo me da decir que un cobro se produce a final del periodo 1, como decir que se produce a principios del periodo 2. Es muy importante que interioricéis esto. Muy técnicamente hablando, pero de ti para mí muy técnicamente hablando, no hace falta que nos liemos tanto, no es exactamente lo mismo. Pero a la hora de pensar en los enunciados de los distintos problemas, sí que os recomiendo que penséis en esos términos. Que el final del periodo 1 coincide con el principio del periodo 2. Por supuesto, el final del periodo 2 coincidirá con el principio del periodo 3. O sea, eso es bastante evidente. Y aquí, si nos ponemos en este momento, se puede decir que el final del periodo menos 1, aquí habría antes un periodo menos 1, el final del periodo menos 1, coincide con el principio del periodo 1. Técnicamente no hay periodo 0. O sea, no existe tal cosa como un periodo 0. Sino existe el menos 1 y ya, digamos que el 1. Pero de momento, quedaros con esta idea. Eso es importantísimo y lo iremos viendo en cada uno de los ejercicios que vayamos a resolver.
Así que vamos ahora ya, que hemos visto ese tema que decía que era muy importante, con lo que es una renta postpagable. Una renta postpagable es una renta que se empieza a cobrar al final del periodo. Al final del periodo. Estamos en el periodo 1 y se va a cobrar el 31 de diciembre. Eso es una renta postpagable. En concreto, esta renta es una renta inmediata. Es inmediata porque empieza en el 0. O sea, empieza en el 0, ¿eh? Fijaros que no empieza en el 1, empieza en el 0. Hay un periodo que va del 0 al 1, que es el periodo 1. Voy a cobrar al final del periodo 1, pero el momento actual es el momento 0. Entonces, como el momento actual es el momento 0, la llamo inmediata. Ya veremos lo que significan rentas diferidas y rentas anticipadas. De 3 términos, de valor C cada término, postpagable, porque se cobra al final de cada periodo. Se cobra al final del periodo 1, al final del periodo 2, al final del periodo 3. ¿Y cuál es el final de la renta? El momento 3. Es el momento 3 porque al final del periodo 3 se cobra el último término. Entonces esto es una renta postpagable. Postpagable. Vamos ahora a una renta prepagable. Fijaos la diferencia. En este caso, se cobra el primero a principios del periodo 1. A principios del periodo 1. O sea, el periodo 1 abarca desde el 0 al 1, pues a principios del periodo 1, ya, ahora mismo, ya cobro el primer término. Esto, por ejemplo, suele ser habitual en los préstamos hipotecarios. En este caso pago, cobro, si lo miro desde el punto de vista del banco, que ya en el momento que firmas el que firmas el préstamo hipotecario, ya pagas la primera cuota. Entonces eso sería prepagable. Entonces, fijaos en una cosa que es importante. Antes en la postpagable decía que el origen era el 0, sigue siendo el 0. Antes en la postpagable decía que el final era el momento año 3, sigue siendo el momento o el año 3. Sigue siendo. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy cobrando o pagando a principios de cada periodo. Este es el periodo 1, cobro aquí en el principio. Este es el periodo 2, cobro aquí en el principio. Este es el periodo 3, cobro aquí en el principio. Pero esto es bastante flexible. Vamos a ver a qué me quiero referir con flexibilidad a la hora de interpretar los enunciados y a la hora de facilitarnos el cálculo de la valoración. Una renta prepagable se podría tratar como postpagable en el caso de que eso nos facilite el cálculo. Entonces, por ejemplo, ¿esta qué es? Postpagable. Imaginar que no nos han dado el enunciado, sino simplemente nos han dado el dibujo. ¿Esta qué sería? ¿Postpagable o prepagable? Pues la respuesta correcta es lo que tú quieras. Ahora bien, lo que tú quieras, pero dentro de unos términos. Por ejemplo, la puedo considerar prepagable. La puedo considerar como que empieza aquí, empieza en el momento 2, y se cobra la primera, se cobra el primer término a principios de ese periodo 3. Entonces, esta sería prepagable. Esta sería prepagable con estas características. Una renta de 3 términos anuales prepagable. El origen está en el año 2 y el final en el año 5. No en el 4, en el 5. Porque esto es un periodo, esto es el periodo 5. Y se está cobrando el último término, en este caso el tercer término, se está cobrando a principios de ese periodo 5. Ahora bien, como os decía, decir a principios del periodo 5 no es lo mismo que decir a final del periodo 4, sí. Entonces, lo que estamos tratando aquí como prepagable, origen año 2, final año 5, se podría tratar de otra manera. Se podría tratar así. Decir que este es el periodo 2 y que el primer cobro se produce al final del periodo 2. No como veíamos aquí arriba a principios del periodo 3, sino al final del periodo 2, el que va del 1 al 2. Es idéntico, lo mismo. Simplemente que la fórmula tal como la vamos a usar va a ser distinta, pero el resultado de una manera, de otra tiene que ser el mismo. Entonces esto sería una renta de 3 términos anuales postpagables
que está empezando aquí, no empieza en el 2. O sea, recordad que cuando aquí poníamos pre, el origen era el 2 y el final era el 5. Sin embargo, aquí estamos diciendo post, el origen es el 1, el final es el 4. A la hora de calcularlo, la fórmula va a variar, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Simplemente que cuando estemos valorando esta renta anterior, el valor nos va a dar en el año 2, en el momento 2. Cuando estemos calculando esta otra, el valor nos va a dar en el momento 1. Si lo queremos valorar en el 0, pues ya veremos qué es lo que tenemos que hacer, pero que al final nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. Pero, cuidado con la flexibilidad. Hay que leer muy bien en qué momento del tiempo nos piden valorar la renta. Algunas veces estará clarísimo y otras veces no estará tan claro, desgraciadamente. Si nos piden el valor final y nos está diciendo claramente el enunciado que es prepagable, estaríamos hablando del año 5 en el ejemplo que acabamos de ver. Sería este caso. O sea, la renta está empezando aquí y acabando aquí porque es prepagable. El primer cobro lo tenemos a principio del periodo 3 y el último a principio del periodo 5. Es decir, me están pidiendo el valor en el 5. Ahí el enunciado te está diciendo una renta prepagable cuyo origen es el año 2, cuyo final es el año 5, pues entonces si te piden el valor final, te están pidiendo el valor en el año 5. Esa sería la duración de la renta. Bueno, pues esa es la idea general, pero vamos a bajar ya a las fórmulas. ¿Cómo valoramos? Pues la renta inmediata postpagable ya sabemos cómo valorarla. Le dediqué 2 vídeos, uno muy cortito, uno más largo, y la llamé la fórmula, o sea, la gran fórmula que nos teníamos que aprender, y que básicamente es el valor en el momento 0 es igual al término por la renta unitaria, que es 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i, que aquí insistí mucho en que la i de tipo de interés y la n de periodo tiene que estar exactamente en la misma escala temporal. Si la n son años, la i tiene que ser anual. Si la n son meses, la i tiene que ser mensual, etc. Si la n son trienios, la i tiene que ser trienal. Entonces, la inmediata postpagable no presenta ningún problema. Abreviado sería esta expresión. Simplemente, no tiene más. Lo vimos con bastante detalle en los vídeos anteriores. Y si lo quiero valorar en el momento final, teníamos dos opciones. Utilizar la lógica o utilizar esta fórmula. Y os intenté convencer de que personalmente prefiero la lógica. La lógica es, utilizamos el valor en el año 0. Ese es el valor en el año 0. Si lo tengo en el año 0 y me lo quiero llevar al año n, pues simplemente lo capitalizo n años, es decir, lo multiplico por 1 más i elevado a n. Esa es con la lógica. Que queréis utilizar la fórmula, pues por supuesto no voy a ser yo quien os lo niegue. Y una renta prepagable. ¿Cómo valoramos la prepagable? Bueno, vamos a intentarle sacar aquí un poquito de lógica. Entonces, intuitivamente, ¿cuál de estas dos vale más? Parad el vídeo si queréis. ¿Cuál vale más? Y aquí me remonto al tema 1. O sea, aquí me voy muy atrás en el curso que estamos dando. ¿Cuándo vale más el dinero? ¿Hoy o mañana? El dinero vale más hoy. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo puedo invertir y mañana tener el dinero que tenía hoy más intereses. Es decir, el dinero de hoy vale más que el de mañana. Por tanto, ¿vale más esta o esta otra? Vale más la prepagable, porque estamos cobrando antes. Desde el punto de vista del pagador, prefiere la postpagable porque paga más tarde. Desde el punto de vista del cobrador, pues prefiere cobrar antes. Lógicamente, entonces la prepagable vale más. Entonces, ceteris paribus, que quiere decir todo lo demás no cambia, una renta prepagable vale más que una renta postpagable. En cursos que ponen test, esto es un posible test.
una renta prepagable vale más que una renta postpagable. El tema es ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno, pues muy fácil. Si nosotros tenemos una renta postpagable, que básicamente empieza aquí, o sea, no es que empiece ahí, empieza en el año 0, pero digamos que el primer cobro es en el momento 1. Pues si todo lo estoy retrasando un año, para llegar al valor de la renta prepagable desde la postpagable, lo tengo que mejorar, por decir una palabra así de entendernos, lo tengo que multiplicar por 1 más i, lo tengo que capitalizar, que sería la palabra correcta, por 1 más el tipo de interés. Es decir, que si no sabemos la fórmula de la postpagable, automáticamente no sabemos la fórmula de la prepagable. No hace falta que tengáis dos fórmulas en la cabeza. Si tenéis la postpagable, multiplicáis por 1 más i y se acabó el problema. Es decir, que como hemos adelantado todos los capitales un año, todos los capitales, sin excepción, deben ser actualizados un año. ¿Qué prefieren la fórmula? Pues lo que he dicho. Pero que aquí básicamente, esta parte de aquí es la fórmula que ya te sabes, la fórmula del valor postpagable, lo actualizamos un año y ya tenemos la fórmula del prepagable. Inmediata, ya veremos en vídeos posteriores qué hacemos con las anticipadas, con las diferidas, pero de momento inmediata, es decir, que empiezan en el año 0. ¿Y prepagable al momento final? Pues si te quieres saber la fórmula, esta sería la fórmula completa. ¿Qué le quieres echar lógica? Pues si tenemos el valor en el año 0 y recuerda, la prepagable, el primer cobro se produce en el año 0, si estamos en una renta inmediata, quiere decir que no lo tengo que elevar a n, sino a n más 1, porque es prepagable. Tengo que tener en cuenta que el último periodo estoy cobrando a principios del periodo, entonces por eso lo tengo que multiplicar por n más 1. Entonces esa sería la capitalización de n más 1 años. Bien, pues prácticamente lo tenemos. Pero como os he comentado en varias ocasiones, como digo aquí, realmente todos los ejercicios, estoy exagerando un poco por un propósito puramente didáctico, pues no van a ser todos el 100%, ya veremos que por ejemplo hay rentas perpetuas, que hará falta alguna otra fórmula, pero en principio todos, o si queréis ponerle un casi delante, todos los ejercicios los vas a poder resolver con fórmulas simples, es decir, la de la renta inmediata postpagable unitaria, y echándole lógica. Echándole lógica en lugar de aprenderte todas las fórmulas habidas por haber. Un tema simplemente por finalizar. Este es un curso que intenta ser lo más genérico posible, pero luego cada profesor pone a veces su propia nomenclatura. Hay montones de nomenclaturas, no hay una nomenclatura oficial. Esto no es la tabla periódica de elementos químicos, que siempre es lo mismo para alguien esté donde esté en el mundo. Aquí no. Entonces simplemente os comento que es posible que os encontréis en vuestros temarios que a las prepagables, para distinguirlas de las postpagables, se le añade una marca, se le añade una diéresis. Esto sería el valor de una renta postpagable en el año 0, y con los dos puntitos sería el valor de una renta prepagable. Pero simplemente os lo digo por si coincide que en vuestros apuntes vuestro profesor os lo dice, pero que no tiene mayor importancia. Para mí, poniendo V0 y haciendo bien el cálculo, estaría perfecto. Y con esto terminaríamos este vídeo donde hemos visto la teoría de las rentas postpagables y prepagables, y ahora lo que vamos a ver es algún ejercicio fácil, algún ejercicio sencillo para intentar solidificar lo que hemos aprendido en este vídeo de teoría.